tiempo. Luego el pastor dice, y todo el tiempo, la congregación responde, Dios es bueno. Hay una frase que completa este canto y que no sale en la película. Y que al final todos dicen al final, yo doy testimonio de eso. Este canto es bueno, este canto es poderoso, este canto es bíblico. Y nos recuerda los principios básicos de nuestra fe. Y creo que sería muy conveniente que lo adoptáramos como iglesia. Para que de vez en cuando nos reavivara y nos recordara la clase de Dios en el que creemos. Vamos a intentarlo. ¿Quieren intentarlo? Yo sí quiero. Como yo soy el pastor, lo vamos a intentar. Yo voy a decir, Dios es bueno, y ustedes van a decir todo el tiempo. Yo voy a decir, y todo el tiempo, ustedes van a decir, Dios es bueno. Al final todos vamos a decir, yo doy testimonio de eso. ¿Listos? Dios es bueno. Todo el tiempo. Y todo el tiempo, Dios es bueno. yo doy testimonio de eso. Amén. Esta última frase, yo doy testimonio de eso, hace que este canto sea personal. Hace que nos apropiemos de ese canto. Es exactamente lo que Habacuc hizo en el versículo 12. A pesar de su confusión, Habacuc da testimonio de su propia fe en Dios. Y eso nos lleva a la pregunta número 2 que hizo Habacuc. La pregunta número 2 es, ¿cómo puedes hacer esto? Versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Aquí está el corazón del problema. Porque todos estamos conscientes de que hay inequidad en el mundo. Que mientras unos tienen una vida relativamente fácil, otros parece que no pueden ver la suya. Que es verdad ese dicho que dice que a todos nos llueve, ¿no? Pero a algunos nomás les llovizna y a otros parece que les cae un chubasco tras otro chubasco tras otro chubasco. A todos nos llueve, pero no a todos nos llueve igual. Llueve sobre mojado. Sí, a unos nos llueve sobre mojado. ¿Cómo podemos explicar esto? Y es que el problema de Habacuc tenía que ver con una aparente contradicción en Dios. Porque él dice, si Dios no puede tolerar la maldad, ¿cómo puede usar como instrumento de su juicio al pueblo de Babilonia? Babilonia era mucho más pecadora que Judá. Judá era pecadora, eso no hay duda. Pero Babilonia era como 100 veces más pecadora. Y sin embargo, Dios iba a usar a ese pueblo para juzgar a su pueblo. Y entonces tenemos que preguntarnos, como se preguntó a Habacuc, ¿se está contradiciendo Dios? Y la respuesta es un enfático no. Por supuesto que no. No hay nada de contradictorio en Dios, aunque ciertamente a veces hace cosas que nos parecen inconsistentes con su justicia y con su bondad. Y debemos remarcar la frase, nos parecen, porque lo que sucede es que no siempre nos hace sentido el actuar de Dios. Incluso si actuamos y si vemos las cosas con los ojos de fe. Y entonces simplemente no sabemos por qué pasan las cosas. En ocasiones Dios nos revela el por qué después. Otras veces el misterio dura toda la vida. En algún punto todos luchamos con esta realidad. Y entonces otra vez volvemos o debemos volver a lo básico. Dios es Dios. Nosotros no somos Dios. Dios es soberano.
nosotros no somos soberanos. Cada que nos equivocamos, cada que dudamos, cada que se debilita nuestra fe, es porque olvidamos este principio básico. Por eso tenemos que sabernos de memoria el Salmo 115.3. ¿Qué dice el Salmo 115.3? ¿Qué dice alguien que lo lea? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Alguna duda? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Mientras no captemos esta verdad, continuaremos luchando con el Señor. Pregunta número 3. ¿Hasta cuánto o hasta cuándo va a durar esto? Versículo 17. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Habacuc se está refiriendo aquí al ejército de Babilonia, quienes encabezados por el rey Nabucodonosor conquistaban nación tras nación, nación tras nación. ¿Y saben quién estaba en su lista? ¿Quién seguía en su lista? Judá. Y ante ese mal inminente, Habacuc quiere saber hasta cuánto o hasta cuándo va a durar. ¿Quién va a poder enfrentarse a Nabucodonosor y va a poder detenerlo? ¿Hasta cuándo Babilonia va a atrapar en sus redes nación tras nación? Igual que cuando nosotros atravesamos por un problema en nuestra vida y nos preguntamos ¿cuánto tiempo tengo que soportar esto? El saberlo es fundamental para poder soportar ese mal, para poder soportar el vendaval. Aunque tristemente, rara vez podemos saber cuánto va a durar. Entonces, esas son las 3 preguntas que Habacuc hace a Dios. ¿Quién eres primero? Para eso, Habacuc tiene una respuesta. La segunda pregunta, ¿cómo puedes hacer esto? No hay respuesta. La tercera pregunta, ¿cuánto va a durar? Tampoco hay respuesta. Son preguntas honestas, preguntas que todos nos hemos hecho en tiempos de crisis. Y noten por favor que aquí Habacuc está siendo honesto. Él tiene dudas y se las expone a Dios. No las disfraza con frases pietistas, ni se apresura a dar respuestas superficiales y carentes de sentido. Responde la única pregunta que puede contestar y espera que Dios le responda a las otras 2. Habacuc confía en Dios, aunque está confundido sobre lo que Dios está haciendo en el mundo. Es un creyente con preguntas serias, preguntas que no puede responder. Y entonces Habacuc toma una decisión. El primer versículo del capítulo 2 nos dice qué decisión tomó Habacuc. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. La fortaleza se refiere aquí a una atalaya, una torre de vigilancia. Así que ahí está Habacuc solo, alerta para aguardar la respuesta de Dios. No sabe cómo Dios va a responder a sus preguntas o cuánto va a tardar en responderlas. Todo lo que sabe es que después de haber abierto su corazón a Dios, lo que sigue es aguardar la respuesta de Dios. Y recuerden que él aún está luchando por entender por qué Dios va a castigar tan fuertemente a su pueblo. Eso aún no hace sentido para él.
como hay muchas cosas que no hacen sentido para nosotros. Hay un libro devocional que nos da un consejo que es muy sabio seguir. Él dice, si tú quieres ser un vino de bendición para los demás, tienes que soportar cuando Dios te estruje para hacerte vino. Nosotros somos uvas. Si queremos ser vino, el vino no puede hacerse si Dios no estruja las uvas. Necesitamos estar dispuestos a recibir ese estrujamiento. Ahora, si Dios va a hacer vino de nosotros, déjenme no sé cómo decirles esto, si es buena noticia o es mala. Si Dios va a hacer vino de nosotros, nos va a estrujar. Entonces, si somos humildes y obedientes y soportamos la prueba, vamos a hacer vino de bendición. Si no, como quiera vamos a hacer vino, nada más que vamos a hacer vino amargo y no vamos a hacer bendición para nadie. Es un buen consejo, pero cuesta trabajo hacerlo. Y en ese punto se encontraba Habacuc, porque Habacuc sabía que el pecado de Judá necesitaba ser juzgado, que Judá necesitaba ser estrujada por Dios, pero no podía aceptar cómo es que los babilonios se encajaban en esa foto. Entonces él decide, voy a esperar la respuesta de Dios. No sabemos cuánto tiempo tardó Dios en responderle, pero sí sabemos que a la larga Dios le respondió. Hay gente que dice que hoy Dios no habla a su pueblo de la manera que lo hacía antes. Esa no es la verdad es que Dios sigue hablando. Lo que pasa es que nosotros como pueblo suyo no escuchamos a Dios como lo escuchaban nuestros padres. Esa es la diferencia. Y es que en algún momento debemos dejar de hablar de nuestros problemas, pero no queremos hacerlo. Al contrario, queremos hablar de nuestros problemas. Necesitamos desahogarnos, porque el desahogarnos nos hace bien. Y por eso buscamos a alguien que escuche lo que tenemos que decir, que nos escuche en nuestra agonía. Pero eso ocasiona que no mejoremos, porque nunca dejamos de hablar de nuestros problemas. Y aprovechamos cualquier oportunidad para hacer saber a los demás lo que estamos sufriendo. Hasta en el Face publicamos lo que nos pasa. Hermanos, hablar de nuestros problemas es bueno. Hablar siempre de nuestros problemas no es necesariamente bueno. Necesitamos callarnos